Saludamos al economista Marco Flores. Él es un experto en economía ecuatoriana, miembro del Foro Económico del Ecuador. Quisiéramos, economista Flores, su análisis, su visión sobre en qué punto se encuentra Ecuador y cómo se perfilan las cosas tras los resultados. Para unos, lo que se veía venir, para otros, sorprendentes, sobre todo, quizá, lo que más ha llamado la atención es esa concentración altísima en dos movimientos políticos de Ecuador. Se pensaba que no estarían lejanos sus resultados, pero no con tantos votos sobrepasando o llegando ya casi a un 45% cada uno. Su opinión, su visión sobre lo que ha pasado en las urnas y sobre lo que se viene. Bueno, yo creo que hay cosas positivas y también hay preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las preocupaciones es de que la Asamblea, con una votación tan definida entre dos sectores y con un número de asambleístas tan definidos, estamos hablando primero esta desgracia de que se incremente el número de asambleístas, ¿no? Pero como quiera que sea, de los 151 nuevos asambleístas que habrán, hoy por hoy se habla de que más o menos 67 asambleístas serán de la Revolución Ciudadana, 67 de la agrupación del señor Noboa. Digo, eso causa una gran preocupación porque significa que la posibilidad de fiscalización de la Asamblea prácticamente queda anulada. Y queda anulada porque, por ejemplo, un juicio político a un ministro, por ejemplo. ¿Cómo puede usted tener los votos? Imposible. Los votos para censurarlo, así haga lo que haga. Entonces, creo que la Asamblea pierde en mucho su capacidad fiscalizadora y eso no es bueno. Tampoco es bueno, digamos, la composición de la Asamblea porque yo creo que hay un componente importante de gente que no debe estar ahí ni en ningún otro lado. Pero así es como funcionan las cosas en el Ecuador. A mí me parece que hay que redoblar las exigencias para ser asambleístas. Hay gente, y no lo digo con ningún afán peyorativo, sino como una realidad dolorosa. Hay gente que a duras penas puede hilar dos frases ahí. El otro día le escuché a un asambleísta electo que va a llegar a la asamblea, que me dio una terrible vergüenza ajena, ¿no? Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ahora bien, respecto de la votación en sí misma, me parece que hay un hecho bien importante aquí. Mire, siempre se ha hablado del techo del correísmo. La presencia en la política nacional, en el mundo nacional de Rafael Correa es innegable. Nadie puede negar la presencia que él tiene en este país y la tiene desde hace años. Son prácticamente 17 años que tiene esta presencia política. A unos les gustará, a otros no les gustará, pero es innegable esa presencia política. Sin embargo, después de que él terminó su mandato, digamos, cuando salió ya del gobierno en mayo del 2017 y vinieron nuevas elecciones, el correísmo alcanzaba un techo de alrededor del 30 al 32%. Bueno, hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día eso ha cambiado porque Luisa González está mostrando que está alrededor del 45%. Claro, los niveles de esta primera vuelta se asemejan a niveles de primera vuelta de cuando el correísmo estuvo mucho más fuerte con Rafael Correa. Claro, pero si usted revisa las últimas elecciones, ni de lejos el correísmo había llegado a lo que está llegando ahora. Lo cual significa, a mi modo de ver, dos cosas muy interesantes. Lo primero es que el esfuerzo que yo creo que ha hecho Luisa González es un esfuerzo importante y tiene méritos propios. Esto no es un mérito del correísmo. Ese 10% que ella obtiene no es un mérito del correísmo, es un mérito de ella. Es un mérito de ella porque el techo del correísmo ha sido 32%. Le escucho con satisfacción que ella está hablando bien, que está haciendo exposiciones buenas, que está mostrando la firmeza que debe mostrar. Yo creo que ella evoluciona cada vez positivamente. Pero y el entorno, la situación en la cual se encuentra el país, ¿cuánto influyen también en esa elevación del techo? Claro, ahora, en el otro lado, ¿quién está? Mire, hablando de forma respetuosa de la persona como tal, ¿no? Este es un joven que aparece aquí, que llega a la presidencia, pero ¿qué es lo que encarna? Encarna la representación de la extrema derecha del Ecuador, pero ni siquiera de la extrema derecha, sino de la extrema derecha oligárquica del Ecuador, que es una extrema derecha
que le importa un comino la suerte de los demás. Un comino, y no ahora, históricamente nunca le ha importado. Entonces, todas estas consideraciones que yo me permito hacer, creo que esta votación realmente es una votación entre dos tendencias, dos modelos, como uno lo quiera poner. La gente tiene que decidir si quiere apoyar un modelo de derecha que ha destruido el país en los últimos 8 años. Porque aquí no hay nada que funcione bien. Y si no, realmente, ¿qué será lo que funciona bien aquí en el país? Una situación crítica de muchísima gente. Las cifras que publica el INEC no pueden ser peores. Tenemos un ejército de pobres y todas las penurias que vemos aquí. Pero sobre todo, sin oportunidades para progresar, Gustavo. Aquí se han roto las oportunidades para progresar. Mientras también vemos grandes negocios que se tejen alrededor del Estado. Mire lo que ha pasado en el Ministerio de Finanzas. Votan a funcionarios que no estaban de acuerdo con la entrega del Campo Sacha y tienen problemas ahí, eso está paralizado. La situación del país alrededor de las candidaturas es una situación muy crítica. Tenemos una deuda pública que le está consumiendo los recursos del presupuesto del Estado. Imagínese usted que el presupuesto para el año 2025 prevé pagos por deuda pública de 11.310 millones de dólares. Un tercio del presupuesto. Claro, eso es más del 40% de los ingresos presupuestarios. En un presupuesto de 36.000 millones, 36.000 millones en el papel, porque en la práctica será menos por la subejecución. Pero imagínense una cantidad tan brutal de recursos al pago de intereses, amortizaciones y otros pasivos. ¿Qué le queda al Ecuador? Entonces, eso es garantía de que también este año, por noveno año consecutivo, la inversión pública estará destruida. Y si la inversión pública estará destruida, que es evidente que así será, ¿qué le queda a la gente? Y se evidencia aquí, ya con miras a la segunda vuelta y a lo que pueda hacer uno u otro gobierno, un comportamiento radicalmente diferente o notoriamente diferente entre una y otra opción en el manejo de este grave problema financiero de Ecuador? Bueno, claro, el modelo que lleva adelante o la forma en que conduce la economía y el país del señor Noboa es la misma de la del señor Lasso, es la misma del señor Moreno, por eso le hablo yo de 8 años de esta situación. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Porque las cifras de ellos mismos lo revelan, ¿no? Además, no se necesita de mucho para poder entender esto. Usted abre las cifras del presupuesto del Estado, lee lo que dice el INEC, en fin. Ellos tienen una devoción por pagar la deuda. Yo no estoy diciendo con esto que no haya que pagar la deuda, pero en la vida hay prioridades. Entonces, lo primero para ellos es el pago de la deuda. Y el pago de la deuda con sacrificio de todos los demás. Y el sacrificio de todos los demás es la gente ecuatoriana, el sacrificio de los ecuatorianos. Lo curioso es que la devoción por pagar de ellos es solo de la deuda externa, pero no así de la deuda interna. Pero en la contraparte, si no se paga la deuda. Es que yo no estoy abogando por un no pago de la deuda. El no pago de la deuda le trae consecuencias muy graves al Ecuador. Claro, hay un punto en que si no se puede pagar, ya no se puede pagar. Yo no creo que el Ecuador esté en ese punto de lanzarse y decir, ¿sabe qué? No pago, como dicen algunos que proponen y dicen, declare el no pago de la deuda. A mí me parece ser un grave error. Lo que yo creo es que el Ecuador debe buscar, a través de las conversaciones y de los diálogos, un espacio fiscal en la coyuntura, es decir, en los próximos 2 o 3 años, diga usted 3.000 o 4.000 millones de diferimiento de pagos. Le voy a citar unas pocas cifras para que usted vea cuáles son las posibilidades. Al Fondo Monetario, nosotros le estamos debiendo 11.000 millones de dólares. Hasta hace poco les debíamos 12.000, Noboa ha pagado 1.000. En este año tenemos que pagarle 1.150 millones de dólares. El próximo año hay que pagarle una cantidad igual y el año subsiguiente una cantidad igual. Es decir, en 3 años tenemos que pagar más o menos 3.400 millones de dólares al Fondo Monetario. Si nosotros logramos un acuerdo con el fondo para diferir esos pagos, tenemos un alivio fiscal ahí nomás de más de 3.000 millones de dólares. Pero luego hay otras cosas que se pueden hacer y se deben hacer a nivel interno en el presupuesto general del Estado, que nos podrían permitir configurar un paquete de alrededor de 5.000 millones de dólares. Por ejemplo, el gasto tributario
que son las exoneraciones, los perdones, lo que deja, el sacrificio fiscal que hace el presupuesto del Estado y los regalos que entrega el presupuesto del Estado. Está más o menos en 5.500 millones de dólares. De ahí hay alrededor de 1.500 millones de dólares que no deberían ser regalados a grandes empresas, ni a medianas empresas, ni a nadie, y que lo está regalando el presupuesto del Estado, y que sobre todo lo viene haciendo desde que en enero del 2018, el señor Moreno inventó esto. Este es un perjuicio enorme para la gente. El propio Fondo Monetario está en desacuerdo de que se sigan realizando estos pagos. Entonces yo creo que ahí hay 1.500 millones. Usted puede usar prudentemente la Reserva Internacional, darle un uso prudente de la Reserva. Ayer estuve escuchando la entrevista que usted le hacía al economista Acosta, me refiero al economista Acosta de Guayaquil. Costa Burneo. Acosta Burneo. Y él decía que si se usa la Reserva se pone en peligro la dolarización. Es absolutamente falso. Mire, el señor Lasso y el señor Noboa se bajaron en un año de la Reserva Internacional 4.000 millones de dólares. Y a la dolarización no le ha pasado nada. Es más, no le han devuelto la plata al Banco Central. Y lo que han hecho es eso pasar como deuda al presupuesto general del Estado. Está en la deuda pública interna. Ahora, entonces, permítame una breve interrupción, economista Flores. Lo primero que le preguntaría es, ¿no es el riesgo país un reflejo? Si es que está alto de una imagen negativa del país, si es que está bajo de una imagen positiva del país. Y no son justamente estas disyuntivas que usted está exponiendo entre una y otra opción electoral las que varían el riesgo país. Y entonces vamos a esa drástica elevación que se ha dado reportándose en esta fecha, en este día miércoles, ya 1.663 puntos sobre los aproximadamente 900 que había antes de las elecciones. Le voy a explicar por qué, pero solamente termino diciéndole. Por favor. Yo digo, hay que hacer un uso prudente de la reserva. Yo no tomaría los 4.000 millones de dólares que tomó el señor Lasso y que tomó el señor Noboa. Entre los dos hicieron eso. Y tomaron el dinero para pagar los sueldos. Yo comprendo, es decir, yo comprendo. No estoy haciendo una crítica específica del hecho en sí, porque tenían, sobre todo Noboa, tenía una situación de falta de liquidez y de obligaciones que se le cumplían. Lo que sí critico es esa doble moral de quienes eso les parece bien, pero cuando uno dice un uso prudente de la Reserva Internacional, salen a decir que se pone en peligro la dolarización. Para mí, un uso prudente de la Reserva Internacional en el nivel que se encuentra ahora, es decir, variando entre 7.000 y 8.000 millones, es solamente 1.500 millones de dólares, manteniendo un 100% de cobertura para las reservas bancarias depositadas en el Banco Central. Si eso le suma a lo que le hablé hace un momento del ahorro en el gasto tributario, 3.000 millones, y si nosotros podemos, que se debe poder, lograr un alivio fiscal, diga usted en el primer año de otros 1.500 millones, conversando con los acreedores, ahí usted tiene 4.500 millones de dólares. Luego hay que seguirse apalancando todavía en el endeudamiento público y sobre todo externo con los multilaterales, pero tomando una parte de esos recursos también para impulsar la actividad económica. Es decir, yo creo que esto es posible de hacer y así es como funcionan los países y trabajan los países. ¿Qué está pasando con el riesgo país? En primer lugar, ¿de dónde sale el riesgo país? El riesgo país es una encuesta. ¿Y a quién es la encuesta? A los tenedores de los bonos. Son los tenedores de los bonos a los que les preguntan, oiga, ¿a usted qué le parece? Entonces dicen, no, pues nosotros queremos que gane el señor Noboa porque queremos asegurar lo que ellos llaman el pago de la deuda. Y las medidas que les gusta, ¿cuáles son? Y es evidente que es así. Acuerdos con el Fondo Monetario, el riesgo país baja. Nuevos impuestos para los ecuatorianos, el riesgo país baja. Porque el cálculo que ellos hacen, y no les culpo, es que dicen, si el presupuesto del Estado tiene más dinero, entonces no va a haber duda en que nos van a pagar. Y como nos van a pagar, baja el riesgo país. Cuando ellos tienen duda de cobrar, sube el riesgo país. Ellos son los que contestan la encuesta. Ahora, ¿este riesgo país le importa al Ecuador? No, no debería importarle. Le importa para una sola cosa. No en un momento de definiciones críticas como ahora, no debería importarle. Le importa al Ecuador cuando tenga una economía que esté enrumbada en una ruta de crecimiento económico,
Porque si usted tiene un riesgo país bajo, vea por ejemplo Perú, tiene un riesgo país de 150 puntos, menos de 200 puntos. Lo mismo ocurre con Chile. Entonces, si usted tiene un riesgo país bajo, usted puede lograr financiamiento en los mercados internacionales a bajo costo. Entonces, Pero ¿no es eso uno de los temas que Ecuador necesita? Dinero fresco con intereses razonables. claro, pero no matándole a la gente. Es decir, usted para lograr eso no puede olvidarse del crecimiento económico, no puede olvidarse de la inversión pública, no puede olvidarse de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad. Entonces, los financiamientos que tiene que buscar el Ecuador en esta etapa de reconstrucción de la economía de la que yo le estoy hablando son básicamente con los multilaterales. Y dentro de los multilaterales, le hablo de tres que siempre han financiado al Ecuador: el BID, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial. Hay otros adicionales, pero estos son los principales. Lo que pasa es que, como le dije al inicio de esta entrevista, uno tiene que en la vida establecer prioridades. Y hoy el Ecuador tiene prioridades. No podemos seguir con una economía que antes estaba estancada durante 8 años y ahora la tenemos en recesión, con un impacto tan brutal sobre el nivel de empleo. Usted se puede imaginar lo que aquí significaría si en las estadísticas laborales de empleo en el Ecuador tomaríamos en cuenta a los migrantes que están en el exterior. Hay 2.400.000 ecuatorianos en el exterior, según dice la propia Canciller. Bueno, sería terrible la situación de los indicadores. Justamente, perdóneme que tenga que interrumpir nuevamente, pero el tiempo corre. ¿Cómo ve usted y qué tan importante, economista Flores, el tema geopolítico o de relación bilateral más directamente con los Estados Unidos? ¿Qué grado de importancia puede tener en estas circunstancias? Estados Unidos tiene un enorme poder que influye sobre el Banco Mundial, que influye sobre el BID, que influye sobre el tratamiento de los migrantes. Se ha visto como un aspecto positivo esa supuesta cercanía que existiría entre Daniel Noboa y el gobierno norteamericano. Con Luisa González pasaría lo contrario. No, no creo que pasaría lo contrario. Y le digo que no pasaría lo contrario porque lo que le he escuchado decir a ella, ¿no? Primero, mire, hay que ser muy tonto, hay que ser muy tonto, o hay que ser muy ciego, o hay que ser muy fanático para ignorar que la principal relación internacional que debe tener el Ecuador es con los Estados Unidos. Si a mí me preguntaría Luisa González, le diría: usted trate de acercarse a los Estados Unidos, tender todos los puentes posibles, por varios motivos. No solo por las relaciones geopolíticas a las que usted ha hecho relación, y que yo coincido plenamente, sino porque es nuestro principal socio comercial. Nuestro principal socio comercial. Dependemos mucho del comercio exterior con Estados Unidos. Tenemos una importante cantidad de ecuatorianos viviendo en los Estados Unidos. Tenemos muchas cosas que nos acercan, otras que nos alejan, pero para el Ecuador es importante tener una buena relación con los Estados Unidos. Yo creo que hay que tejer puentes y fortalecer esa relación. De lo que yo sé y de lo que le conozco a Luisa, porque es mi amiga, yo le puedo asegurar que jamás ella se distanciará de los Estados Unidos, ni buscará distanciarse, ni haciendo proclamas ridículas y torpes. Uno tiene que estar a favor de lo que funciona. Uno tiene que poner en el tapete lo que funciona, no lo que no funciona. Y hacer una política económica que funcione, que sea buena para la gente. De manera que yo no tengo esa preocupación. Le decía algo que sí es importante reflexionar. Mire, la presencia de Rafael Correa es importante en este país, pero él no es el candidato. Y con todo el respeto que se merece él, sobre todo en ausencia, la candidata es Luisa González. Ya. Toquemos otro punto nuevamente en beneficio del tiempo, economista Flores. ¿Qué pasa con la dolarización? ¿Se abren riesgos con el correísmo? Diego Borja, candidato a la vicepresidencia, ha sido sin duda uno de los promotores del Ecuador, o como se lo quiera llamar. No es así. Mire, Diego Borja escribió un artículo hace como 20 años. Y hace como 20 años él hablaba de la salida ordenada de la dolarización como una posibilidad en el análisis académico. Tampoco es que sugería ninguna salida de la dolarización. Es un artículo bastante viejo, además. Y mucha gente escribió artículos en la época. Aquí permítame solamente unos pocos segundos para contarle una breve anécdota.
John Maynard Keynes, quien cambió la economía del mundo luego de la Gran Depresión y luego de la Segunda Guerra Mundial, era consultado frecuentemente por nada menos que por Winston Churchill. Entonces sentaban en una mesa Churchill, Keynes, y normalmente había unas 2 personas más. Y casi siempre Churchill comenzaba retándole a Keynes, que era un tipo absolutamente brillante. Y le decía, el problema con usted es que no se sabe qué es lo que va a decir, porque cada que viene acá dice una cosa diferente. Entonces uno tiene que comenzar de nuevo, es decir, entre risas, un poco en broma y un poco en serio. Entonces, una de esas veces Keynes le contestó y le dijo, señor canciller, cuando cambian las circunstancias, ¿usted no cambia? Entonces, claro, se rieron y festejaron la respuesta, que fue una respuesta brillante. Le digo esto porque yo tengo amigos que son grandes defensores de la dolarización, amigos de la academia. Hoy en día son grandes defensores de la dolarización, pero antes no eran defensores de la dolarización. La gente cambia. La dolarización le ha enseñado al país varias cosas. Y no digo que ese sea el caso de Diego Borja, porque en realidad él nunca propuso una salida de la dolarización. Lo que hizo es un análisis si se podía o no se podía salir de la dolarización. Tampoco es que sugería hacerlo. Hace 20 años. La dolarización, ¿qué nos ha enseñado? La dolarización nos ha enseñado que nos rompe competitividades, que es difícil competir para un país como Ecuador con dolarización, pero que tiene una gran ventaja, que es la que domina. Por lo menos, a pesar de que el Ecuador tiene el poder adquisitivo más bajo de América Latina, por lo menos no se devalúa el dinero mientras la gente está haciendo cola en el supermercado para pagar la cuenta. Entonces la gente tiene una cierta seguridad de su dinero y quiere mantenerse así. La gente puede obtener financiamientos a corto plazo, a mediano plazo y algunos a largo plazo, que antes ni siquiera se soñaba. El Ecuador vivía una dolarización de facto, sobre todo en el sector de la construcción y sobre todo, más bien dicho, en el sector inmobiliario. Bueno, hoy en día hay ciertas seguridades que usted puede obtener un financiamiento para obtener un vehículo, obtener un departamento, lo que no teníamos antes. Entonces, hay muchas ventajas que la gente quiere conservar. Y en una situación como la que tiene el Ecuador, habría que estar muy loco para promover una salida a dolarización, porque produciría una catástrofe financiera. Una catástrofe financiera para las instituciones y para la gente. El tiempo, como siempre, lamentablemente se nos agota, economista Flores. Traduciendo un poco, sintetizando lo que usted ha señalado, podríamos resumir de que usted no ve razones para que la economía ecuatoriana sufra un trauma, un delicado trauma, si es que Luisa González llega a ganar la presidencia. Y con esto quisiera también ponerle la pregunta final, porque no tenemos más tiempo. ¿Por qué usted cree que ese empate tácito de dos minorías que se está configurando en la Asamblea lleva a la conclusión de que se descarte juicios políticos o fiscalizaciones en la Asamblea? ¿Por qué cree usted que ninguna de las dos minorías pueda sumar votos para configurar una mayoría? A ver, porque el número de votos que necesita son 101 para censurar a un ministro, con esta nueva estructura de la Asamblea. ¿De dónde va a sacar de una mayoría absoluta? Claro, ¿de dónde va a sacar los votos? Si es que el partido de gobierno tiene 67 votos. Y más aún, ya verá usted que el partido de gobierno, como siempre ocurre, va a sumar más, como llaman en la Asamblea cínicamente, más voluntades. Porque hay gente que se va a ver cómo se vende. El partido de gobierno, ¿usted sí cree que logrará una mayoría simple, los 76 votos? Yo creo que tiene una alta posibilidad de lograrlo, porque el gobierno significa poder. Ya hay mucha gente que va a la Asamblea a ver qué agarra, ¿no? Acuérdese lo que pasó, por ejemplo, con los señores de Pachacuti en el gobierno de Lazo. Llegaron como 20 y tantos por el apoyo y el influjo que tuvo la votación de Yacu Pérez. Y quedaron dos. Todos se pasaron al partido de gobierno. Esta es la historia del Ecuador, desgraciadamente es así. Entonces, y no es el gobierno de Noboa, todos los gobiernos lo han hecho, lo cual no significa que esté bien, sino que esa es una realidad con la que se vive en el Ecuador. Pero yo creo que hay una alta posibilidad de que el gobierno incluso fortalezca esa situación. Bueno, el tiempo lo dirá. Entonces, ahora, ¿qué debería pasar para que desde afuera vean esa posibilidad
de la opción del correísmo nuevamente en el gobierno no signifique una elevación en el riesgo país, una caída de los bonos o esos mensajes que dan este y otros indicadores? Bueno, no es malo para el Ecuador una caída de los bonos, es malo para los acreedores, no para el Ecuador. Pero, ¿qué es lo que en definitiva importa a la hora final, en la hora importante? Lo que el Ecuador pueda mostrar. La conducción, por ejemplo, de sus finanzas públicas. ¿Cómo va su crecimiento económico? Si usted puede lograr un crecimiento económico, que es lo que no se ha logrado aquí, a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno y por el Fondo Monetario. Si usted logra un crecimiento económico porque hace lo que tiene que hacer, es decir, sigue el otro camino del que hemos hablado varias veces, tenga la seguridad que el Ecuador gradualmente irá entrando a los mercados internacionales, porque eso es lo que hacen todos los otros países. Todos los otros países. No todo el mundo tiene un gobierno como el de Milei, pero fíjese, por ejemplo, Chile, fíjese, por ejemplo, Colombia, fíjese Uruguay, fíjese Perú, fíjese Paraguay incluso, fíjese México. México tiene un riesgo país de 200 puntos y se financia al 3%. Entonces, lo que tiene atrás es una buena economía que le está respaldando. Y la gente que está haciendo esos análisis es gente muy profesional y dice, este país es un país que está generando una estructura que otorga confianza. Y si a eso nosotros le añadimos una recuperación de la inversión, por ejemplo, en buena hora, en buena hora. Es decir, yo creo que no solo que se puede lograr, sino que se debe lograr, como en otros años ha sucedido, ¿no? Bien, el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Flores. Gracias, siempre agradecido, Gustavo. El economista Marco Flores es miembro del Foro Económico del Ecuador. Muchas gracias.